Aragón no es una excepción. Lo que estas elecciones nos cuentan de España. Bienvenidos a Entre Amigos. Hay momentos en los que una elección no es solo una elección, es un síntoma. Y lo que ha pasado en Aragón no es simplemente un cambio de gobierno. Pienso que es algo más profundo. Es una señal de que el tablero político pues ya no funciona como antes. Porque durante décadas el mecanismo era sencillo. Si el PSOE se desgastaba, el PP recogía ese desgaste. Si el PP pues caía, era el PSOE el que capitalizaba esos votos. Era un sistema de alternancia prácticamente automático, un péndulo. Pero en Aragón ese péndulo no se ha movido como se esperaba. Y cuando el péndulo deja de obedecer la lógica tradicional, hay que preguntarse ¿por qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Amigos. Hoy no vamos a hablar de quién ganó o quién perdió, como si esto fuera una competición deportiva. Vamos a hablar de lo que hay debajo, de lo que significa que el PSOE se derrumbe en votos y que el PP no absorba todo ese desgaste. Y de por qué una parte importante del voto se va hacia Vox o directamente desaparece en la abstención. Porque esto no es solo Aragón, es España. En 2019 el PSOE fue la fuerza más votada en Aragón. Gobernó. Como todo gobierno, se desgastó. Eso es normal. La gestión siempre pasa factura. Pero lo interesante no es que el PSOE haya perdido fuerza en 2023. Lo interesante es qué ha pasado con esos votos. Es un esquema clásico. El principal partido de la oposición debería recoger gran parte de ese descontento. Pero no ha sido así. El PP gana, sí, pero no arrasa, no absorbe todo el colapso socialista. Parte del voto se desplaza hacia Vox y parte se queda en casa. Y eso rompe la lógica tradicional, porque si el votante estuviera simplemente buscando alternancia, el PP habría crecido bastante más. Pero el votante ya no está buscando solo la alternancia. Pienso que está buscando otra cosa. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más incómoda. El PSOE pierde apoyo porque muchos ciudadanos sienten desgaste, desconexión, promesas incumplidas o política que no les convence. Eso es evidente, pero el hecho de que esos votantes no migren automáticamente al PP nos dice algo importante. El problema no es únicamente ideológico, es un problema de confianza. Cuando un votante no cambia de bloque, sino que se fragmenta o se abstiene, eso significa que no se siente representado por ninguna de las opciones principales. Y eso es más grave que una derrota electoral. Y ahora pues también hablemos del Partido Popular. El Partido Popular gana en Aragón, pero no genera ola, no provoca entusiasmo masivo, no arrastra con fuerza el desgaste del adversario. ¿Y por qué? Porque el Partido Popular en muchos territorios se percibe como un partido de gestión, de institucionalidad, de moderación. Eso puede ser una virtud en términos de estabilidad, pero cuando el electorado está enfadado o frustrado, la moderación no moviliza tanto como la contundencia. Y aquí aparece Vox. Vox crece, no necesariamente porque haya convencido a todo el mundo con un programa detallado, sino porque ofrece algo muy concreto: claridad en el mensaje, firmeza y ausencia de matices. Y en tiempos de incertidumbre, el mensaje claro pesa más que el mensaje complejo. Eso no significa que todo el crecimiento de Vox sea ideológico. Hay mucho voto de afirmación, pero también hay voto de protesta. Y el voto de protesta tiene algo interesante. No es necesariamente estable, pero es intenso. Aragón, por tanto, no es una excepción aislada. Es parte de un patrón que hemos visto en Madrid, en Castilla y León, y lo veremos probablemente en Andalucía y en las generales. El bipartidismo tradicional está erosionado, no desaparecido, pero sí muy debilitado. El votante ya no actúa por reflejo, no cambia automáticamente de un gran partido a otro. Analiza, castiga, fragmenta y además experimenta. Y eso genera un escenario mucho más imprevisible. Y aquí es donde podemos entrar en una crítica más estructural. Quizás el problema no solo sea que el PSOE se haya desgastado,
Quizás el problema es que la política tradicional ha perdido capacidad de generar ilusión. Los partidos han profesionalizado tanto la estrategia que a veces olvidan la inspiración. Mucho cálculo, mucha táctica, mucho movimiento milimétrico, pero el votante no vive en táctica, vive en emociones, en percepción, en confianza. Y cuando sientes que los líderes están más pendientes de alianzas que de proyectos, más centrados en el corto plazo que en la visión del país, algo se rompe. Eso explica por qué cuando uno cae, el otro no crece automáticamente. Porque porque el desencanto es transversal. La pregunta entonces no es quién ha ganado en Aragón. La pregunta es, ¿están los políticos a la altura de lo que el votante está pidiendo? ¿Están ofreciendo proyectos claros o solo posiciones estratégicas? ¿Están escuchando el malestar real o solo reaccionando a titulares? Y aquí viene una reflexión que puede no gustar a todo el mundo. Si el PSOE pierde y el PP no recoge plenamente, quizás el problema no es solo del que pierde. Quizás también es del sistema. Un sistema donde la polarización moviliza más que la gestión, donde el discurso emocional pesa más que el programa técnico. Y en ese terreno, quien ofrece un mensaje más simple y contundente suele coger ventaja. Y aquí es donde Aragón es un laboratorio. Nos están diciendo que el mapa político español está en transformación, que el votante ya no es previsible, que la confianza está fragmentada, que el bipartidismo clásico ya no garantiza estabilidad autonómica y automática, y que los partidos tradicionales necesitan algo más que desgaste ajeno para crecer. Necesitan proyectos, liderazgo y una conexión real con los votantes. Y aquí te lanzo preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Es Vox un fenómeno coyuntural o estructural? ¿Puede el PP crecer sin redefinirse? ¿Puede el PSOE reconectar con su base? ¿Estamos ante un cambio generacional del voto? ¿Estamos votando por convicción o por frustración? Porque si votamos por frustración, el sistema entero aún es más volátil. Y la volatilidad política nunca es neutra. Y aquí Aragón no es solo Aragón, es un aviso. Un aviso de que algo se está moviendo bajo la superficie. Y cuando el suelo se mueve, no basta con cambiar el cartel del edificio. Hay que revisar los cimientos. Si a ti te gustan estos análisis donde vamos más allá del titular y tratamos de entender qué hay debajo de los números, me encantaría que te suscribieras y que te quedaras en la comunidad. Aquí no venimos a defender siglas, venimos a analizar lo que pasa y a pensar juntos. Déjame en los comentarios tu visión. ¿Crees que estamos ante un cambio profundo o solo un ciclo más? Nos vemos más en el próximo vídeo, en la siguiente crónica, como siempre, entre amigos. Chao.